Hemos estado compartiendo una serie de temas que se llama Todos daremos cuentas, y hemos venido hablando del versículo bandera, que es Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Por eso me gusta siempre reincidir en este punto. Hasta este momento hemos compartido entonces en el primer tema la actitud y la intención del corazón. El segundo tema fue sobre lo que hablamos, y hoy vamos a enfatizar lo que hacemos. Si nos detenemos, estas tres cosas, estos tres temas están íntimamente relacionados. En el corazón se asientan los pensamientos. Lo que yo pienso, hablo, y lo que hablo o confieso me lleva a hacer las cosas, me lleva a accionar, a tomar iniciativa, acción efectiva. Muchas de las cosas que hemos aprendido, definitivamente las aprendemos desde pequeños por imitación. Aprendemos a ver a nuestros padres y a toda gente a nuestro alrededor, y de lo que vemos aprendemos. Pero con el paso del tiempo nos hemos quedado con patrones ajenos, patrones de conducta ajenos, que no necesariamente son los mejores. Por supuesto, hemos aprendido, hemos adquirido también modelos de comportamientos propios por nosotros, por lo que hemos determinado, por lo que creemos que conviene hacer. El problema es, en muchos casos, que hay una parte de la vida de todo ser humano en que debe detenerse y revisarse, mirar si lo que estamos haciendo, sea que lo hayamos aprendido o sea que nosotros lo dispusimos a hacer, si todo eso de una forma o de otra es lo correcto y si conviene seguirlo haciendo. Muchas personas no se detienen a eso, sino que como es lo aprendido, lo hacen porque sí, por costumbre, porque no hay tiempo para autoanalizarse y aún mirar resultados. ¿Qué nos mueve a hacer las cosas que hacemos? Eso sería una pregunta importante para iniciar. Muchos de los seres humanos actúan en su humana capacidad, porque son inteligentes, porque son jóvenes, porque tienen muchas habilidades y talentos, y por cualquier excusa que quieran presentar. No todo el mundo, y estoy hablando aún del pueblo de Dios, de los cristianos, se conduce bajo la guía, el consejo y el señorío del Espíritu Santo, sino que actúa en sus fuerzas, por voluntad propia. Y entonces eso que hace, que lleva a que la persona acarree consecuencias lamentables y muchas veces dolorosas. Veamos entonces, cuando actuamos fuera de la guía y el consejo del Espíritu Santo, cuáles son las cosas que llevan a que los seres humanos actúen como actúan. La primera de ellas es el egoísmo, que es una tendencia a pensar siempre en sí mismo, a buscar satisfacer en primer lugar sus propios intereses. Para esa persona nunca existe el otro. Para esa persona no existe el segundo y grande mandamiento. Como dijo el Señor Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo no existe para el egoísta. Llámense padres, llámense amigos, llámense hijos, llámense pastores, llámense quien sea, no existe. Porque el egoísta siempre tiene un pensamiento y es yo. Busca satisfacer sus propios intereses. Veamos cómo nos lo dice Filipenses 2, del 3 al 6. Dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Este pasaje es importante que aún lo lean hasta el versículo 10. Es un pasaje sumamente importante para todo cristiano. Vamos a detenernos en base a este punto del egoísmo en esto. Dice el Señor, nada. O sea, al egoísta no se le permite de parte de Dios absolutamente nada que esté cubierto de egoísmo, que sea para vanagloria. O sea, que sea para que la gente se autoexalte, lo vean, resalte entre los demás.
y solamente el foco de atención sea Él. Nunca puede ser para eso. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Porque el que es egoísta y el que es vanaglorioso no busca los intereses de los demás, sino sus propios intereses. Por eso Dios no lo quiere. Lo podemos buscar en diccionarios y vamos a ver definiciones parecidas, pero vemos que la Biblia describe perfectamente lo que es el egoísta y el vanaglorioso. Busca sus propios intereses. ¿Y qué nos recomienda el Señor para poder apartarse el ser humano del egoísmo? Tener una actitud humilde, sumisa. Recordemos que hay muchos pasajes que Dios nos habla en su palabra respecto de esto. Por ejemplo, al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Él lo acerca hacia Él. Él lo tiene pendiente. Los ojos del Señor, del Altísimo, del Excelso, están sobre el que es humilde, y sobre Él derrama su bien, su misericordia. Aún comparte sus riquezas con el humilde, o sea, nada le falta, suple las necesidades, está ahí sustentando, amparando a la persona humilde. Y bueno, cabe destacar que el humilde no necesariamente es una persona de escasos recursos, porque mucha gente en todos los ámbitos, o sea, a nivel social, a nivel político, hacen referencia a la persona humilde como aquella persona de escasos recursos. No necesariamente. Hay personas de escasos recursos que son sumamente altivos y prepotentes. Y hay gente aún rica, millonaria, que es humilde, es sumisa de corazón. Piensa y busca el bienestar de los demás. Agrada a Dios con su corazón. Entonces no tiene que ver con estos extremos de posiciones económicas, muy baja o muy alta. Entonces, la actitud humilde, ¿qué nos lleva a hacer? A considerar al otro como más importante que a nosotros mismos. Dios no hace acepción de personas. La misma sangre de Jesucristo, la misma cantidad de sangre se derramó por unos y por otros. Para Dios no hay pequeños ni grandes. Él no mira cultura, Él no mira raza, Él no mira apellidos, Él no mira talentos. Para Dios son almas necesitadas del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el precio de Jesús fue otorgado absolutamente por todo el mundo, aún por aquellos que todavía no se han decidido para reconocerlo como Señor y Salvador. Pero ¿qué nos quiere decir este pasaje cuando dice que los tengamos como superiores a nosotros mismos? Que los tengamos en alta estima, que son merecedores de nuestro respeto, de nuestra honra, y no de menosprecio, de indiferencia. Eso es lo que nos está hablando Dios en este pasaje. Y dice entonces que la persona humilde busca siempre los intereses de los demás. Y a eso nos exhorta Dios en esta mañana, nos motiva, nos insta a que pensemos qué bien podemos hacer a los otros. ¿Quién me está necesitando? ¿De qué manera le puedo servir? ¿De qué manera le puedo ayudar? Hay un proverbio que dice que echemos nuestro pan sobre las aguas y en su momento volverá a nosotros. O sea, hagamos bien sin mirar a quién. Pero Dios, que es el que realmente importa que lo vea, se está fijando en nuestras acciones y en las actitudes de nuestros corazones. Y mira eso que soltamos, eso que dimos, eso que sembramos. Y en su momento llegará a nosotros la recompensa. Entonces, el egoísmo tiene como antídoto la humildad. ¿Y cuál es el referente a seguir? ¿Cuál es el modelo por excelencia a seguir? Es Jesucristo. Por eso dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, existía en forma de Dios. O sea, era Dios, es Dios, siempre será Dios, era, es y será. Dice, pero no se aferró a que era Dios. Es Dios, por siempre lo será. Pero independientemente de, se entregó por todos nosotros, porque le necesitábamos. Y Él, por ser Dios, aún hecho hombre perfecto, porque nunca pecó, entonces Él calificaba para ser nuestro Redentor perpetuo y salvarnos de nuestra vana manera de vivir y darnos un propósito y vida eterna. Entonces hemos visto la primera cosa, que es el egoísmo. El segundo punto entonces es la rebeldía. En la vida siempre ha existido la rebeldía, todos lo sabemos.
Pero en los últimos tiempos hay como una obsesión por ser rebelde y por demostrar que se es rebelde. Hay canciones que declaran a voz en cuello la rebeldía. Hay formas de vestir, hay personajes y movimientos que no solo motivan a ser rebeldes, sino que lo ejemplifican de forma contundente. La rebeldía es una clara posición contraria a todo lo que represente autoridad. A Dios, que es la autoridad suprema y es la fuente de toda autoridad. Dios siempre ha existido y siempre ha tenido autoridad. De ahí entonces que todo el que tiene autoridad es representante de la autoridad de Dios, independiente de que le representemos mal o bien. La autoridad que tengamos la recibimos de parte del Señor, es delegada para nuestras vidas por Dios, sea padres, pastores, profesores, policía, etc. Somos autoridad delegada, y a todo lo que representa autoridad entonces hay una obsesión, vuelvo y digo, por llevarle la contraria, por resistir a la autoridad. La rebeldía es un principio satánico. O sea, el primer rebelde fue Satanás, porque él quiso rebelarse contra la única autoridad que siempre ha existido como tal, que es Dios, como acababa de decir. Él quiso ser igual a Dios. Él quiso que le atribuyeran a él toda honra, honor, alabanza y adoración. No le bastó, porque es una característica del rebelde, la inconformidad, no le bastó que él estaba por encima de muchos, por encima de ángeles, por encima de serafines, entre los querubines, él era el principal. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos declara respecto de quién era Luzbel y cuál era el ambiente a su alrededor, definitivamente era una criatura especial. Dios le tenía en estima. Y por supuesto muchos ahí, en el ámbito celestial, espiritual, le tenían en alta estima, pero él quería más, no se conformaba y se rebeló contra Dios. Entonces, automáticamente, Dios no comparte su gloria con nadie, fue expulsado de los cielos, y junto con él aquellos que siguieron ese mal ejemplo y también se rebelaron contra Dios, a los que se llaman ángeles caídos, que son demonios. Entonces, los seres humanos que se dejan llevar y caen en esta corriente de rebeldía están siguiendo el principio satánico y están llamando sobre sí y lo que representan la maldición, aunque suene feo, aunque suene fuerte. Lo opuesto a la rebeldía es la obediencia a Dios. Y el modelo por excelencia de obediencia es Jesucristo, por supuesto. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pasaje anterior de Filipenses capítulo 2 nos habla de todo lo que Dios hizo, hasta el versículo 10, como les decía, y lo que recayó sobre Jesucristo a causa de esa obediencia. Entonces, el que obedece está siguiendo el principio de Jesucristo y está llamando sobre sí y lo que representa la bendición. Veamos cómo nos dice Isaías 57, versículo 4. ¿De quién os burláis? Bueno, ¿de quién se burlan? ¿Contra quién abren la boca y sacan la lengua? ¿No son ustedes hijos de rebeldía, descendientes de la mentira? Muchos rebeldes, y esto lamentablemente lo vemos en niños, en jóvenes, de manera especial, hacen eso, o sea, están hablando con la persona y aparentemente todo está normal. Pero cuando la persona da la espalda, empiezan a burlarse de distintas maneras, incluyendo movimientos de boca y de la lengua, o sea, hacen muecas contra esas personas. Eso es común. Y lamentablemente, es que no solo es cuando la gente da la espalda, es que la rebeldía ha llegado hasta un colmo en que delante de la misma persona, y muy lamentable, delante de los padres. ¿Y qué pasa? Que muchos padres lo toleran porque no saben lidiar, no saben manejar a un hijo rebelde independiente de su edad. Entonces, la rebeldía es una plaga en la sociedad actual, en las distintas culturas del mundo. Por supuesto, en las culturas latinas, en las culturas de Occidente, se ve mucho más. ¿Y qué pasa con el rebelde también? Que no necesariamente usted lo va a ver de forma activa, o sea, no va a mostrar su rebeldía
de una forma que todo el mundo se va a dar cuenta, que va a ser evidente. No, hay una rebeldía pasiva que es igual o peor que la activa. Entonces, dice el Señor, son hijos de rebeldía los que hacen todo esto. Hijos de rebeldía, vienen de la mentira. Isaías 39, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Lo más tremendo de esto es que en el mismo pueblo de Dios se ve la rebeldía. No es solo en los no cristianos, es aún en los hijos del Dios Altísimo. Por eso se le llama pueblo, el pueblo de Dios. Es un pueblo rebelde. Y cuando también la Biblia nos habla de dura cerviz, está hablando de rebeldía entre el pueblo. Entonces, ¿por qué se le llama hijos falsos? Porque lo normal es que el hijo honre al padre. No es que el hijo se rebele contra el padre. Eso es lo normal. O sea, que otro venga, un hijo de alguien más, y me falte el respeto, se burle, me saque la lengua, haga muecas contra mí, sea ofensivo, sea irrespetuoso, sea maldiciente, duele, pero digamos, es normal, es hijo de alguien más. Pero no debería ser lo normal, no es lo natural que el propio hijo haga eso contra su padre, contra su madre, contra Dios, el Hijo de Dios. Por eso se le llama hijos falsos, no se comportan como hijos, no se comportan como verdaderos creyentes, hijos que no quieren escuchar la instrucción. Y de manera especial, ¿cuándo sale la rebeldía? Cuando esta instrucción, este consejo, no es lo que el hijo quiere escuchar. Mientras usted le aconseje y le ayude y le sustente en distintos procesos de su vida en que necesitan ese apoyo y consejo de sus padres o de quien represente autoridad para X o Y persona, todo va bien. Pero cuando se le está diciendo algo que en ese momento, por el estado de rebeldía que hay en su corazón, no le conviene escuchar, entonces usted es el peor. Usted es el más malo pastor, el más mal padre. Pero entonces, aún la instrucción de Dios, se quejan contra Dios. No siguen su consejo. Jeremías 5:23, porque este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Dios está hablando a través del profeta. Este pueblo, el pueblo de Dios, tiene un corazón como terco y rebelde. Se han desviado y se han ido. Y mucho ojo a ese pasaje, porque Dios nos está advirtiendo en qué puede caer, a dónde puede llegar la gente que es rebelde. La gente que es terca y rebelde se desvía del camino, se aparta de los caminos del Señor, cree tener a Dios, cree seguir a Dios a su manera, pero se apartó de donde Dios le quería tener. ¿Y qué acaba haciendo? Se acaba yendo de la cobertura de Dios, yéndose del plan y propósito. Claro, recordemos que la salvación nunca se pierde, pero sí se pierde la cobertura de Dios en cuanto a que yo estoy contigo, yo hago prosperar tu camino, yo bendigo lo que emprendes. Eso es otra cosa. Y me llama mucho la atención que respecto de la rebeldía, le digo, pudiéramos durar semanas y semanas hablando. Eso es un tema sumamente fuerte, delicado, que le tenemos que prestar atención, porque es el día a día en la iglesia del Señor, pero también en la familia, en la sociedad. Esto se ve constantemente, en cualquier espacio, en cualquier lugar. Moisés, por ejemplo, decía, ya al término de sus días aquí en la tierra, él decía que este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, desde que le conozco hasta este día, es un pueblo rebelde. Y eso es fuerte. Que pasen los años y usted conozca a una persona, esté cerca o a la distancia, y cuando vuelva a saber y tenga noticias de esa persona, reconozca que sigue siendo rebelde. Que usted tiene bajo su cuidado la crianza de alguien, sus propios hijos, sobrinos, simplemente usted comparte con gente alrededor y pasan los años, y por más que usted le da ejemplo, motivación, le instruye en el correcto camino, le ora por esa persona, le apoya para que salga de ahí, pasan los años y sigue siendo rebelde. Eso es muy duro. Y Moisés lo dijo respecto del pueblo, aun cuando fue usado por Dios para ser su libertador,
que era un antetipo de Cristo. Lo que Moisés hizo con el pueblo de Israel era lo que más adelante Jesucristo iba a hacer por toda la humanidad, ya no solo por el pueblo de Israel. Entonces, prestemos mucho cuidado a eso para que no nos desviemos. Isaías 31. Ay, miren, esto es un lamento. Ay de los hijos rebeldes. ¿Cómo usted hace cuando tiene un dolor? Ay. Cuando está pasando una catástrofe, usted se lamenta. Ay, Dios mío, ay, qué cosa. Ay, Señor, mete tu mano. Pasó un accidente, una mala noticia, le llaman. Usted no sabe exactamente qué está pasando. A usted no le faltan los ay en su boca. Ay de los hijos rebeldes. Declara el Señor de los hijos rebeldes, que ejecutan planes, pero no los míos. Y hacen alianza, pero no según mi espíritu. Y fíjense que este espíritu es con E mayúscula. O sea, está hablando del Espíritu Santo, para añadir pecado sobre pecado. El mismo Dios dice, ay de los hijos rebeldes. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué cosas están acarreando y llamando sobre su vida mientras hagan de esta manera? ¿Qué es lo que están haciendo? Ejecutan planes, tienen proyectos, tienen sueños. Y fíjense, ese es un tema que constantemente la gente recibe motivación en el mundo secular. Y claro, como los cristianos estamos dentro de un mundo secular, o sea, estamos en la sociedad normal de muchísima gente que todavía no ha creído en Cristo, estamos en las redes sociales, en donde hay un montón de gente que aunque tenga el amén en su boca y el Dios te bendiga, no necesariamente es un cristiano, y mucho menos un cristiano espiritual, pero son gente que constantemente están motivando a tus sueños, alcánzalos, sí se puede, un montón de cosas. Ejecutan planes, pero no los míos. Y hacen alianza, pero no según mi espíritu. ¿Y qué están haciendo con eso? Añaden un pecado sobre otro, un pecado sobre otro. Es importante soñar, claro que sí. Dios es un Dios de sueños. Yo le digo, Dios a mí me habla con muchos sueños. Y yo tengo planes y proyectos porque Dios me los ha revelado en sueño. Y yo le creo. Y Dios me ha ido cumpliendo. Y sé que lo va a seguir cumpliendo. En la Biblia vemos un montón de personajes. Bueno, cuando digo un montón es que son varios personajes que Dios les hablaba a través de sueños. Conocemos el soñador por más conocido, que es José, el hijo de Jacob. Pero conocemos también en el Nuevo Testamento a José, el esposo de María, que Dios, aún lo de que Jesucristo fuera colocado por el Santo Espíritu en el vientre de María, y eso de irse a Egipto y después regresar, todo fue revelado a José por sueño. El problema no está en soñar, el problema está en que no involucramos a Dios en nuestros sueños, en que queremos venir, por ejemplo, sobre todo a principio de año y decirle, Dios, aquí están mis planes. 31 de diciembre para amanecer al 1 de enero, Dios, aquí están mis planes, bendícemelos, como si Dios estuviera obligado a bendecirnos, y eso no es así. Nosotros seremos bendecidos cuando hagamos las cosas a la manera de Dios, y la manera de Dios está revelada en su palabra, que es la revelación especial de Dios para nuestras vidas, donde encontramos el certero consejo para que sepamos actuar y tomar decisiones. Entonces, el problema no es soñar. Sueñe y sueñe mucho y pídale a Dios que le hable en sueños, pero ejecute lo que Dios le dice. Ejecute según el Espíritu del Dios Altísimo, para que le vaya bien. Y créale a Dios, y cada una de las cosas que Dios le da en sueño se van a cumplir en su momento, pero se van a cumplir. Proverbios 29:1. El hombre que después de mucha reprensión endurece su cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Cuando está hablando del hombre, recordemos siempre es la raza humana, el ser humano. Cuando se le reprende, o sea, ¿qué es reprensión en este caso? Es corrección, es exhortación, es decirle, por este camino no es por este camino y de tal o cual manera. Cuando una y otra vez a alguien se le corrige, se le exhorta, se le anima, se le da todo esto de parte del Señor y en amor, porque una característica de la corrección de Dios es que tiene que ser basada en amor. O sea, ¿qué es lo que se busca? Que la gente se corrija para su bien. No se le está corrigiendo, llamándole la atención para hacerle daño, cobrándole la falta, sino procurando que esa falta no se vuelva a repetir.
Pero cuando a una persona se le corrige una y otra vez, se le reprende una y otra vez y no hace caso, endurece su cerviz, o sea, está rebelde y se vuelve aún más rebelde, ¿qué le va a pasar? Que de repente, eso significa de la noche a la mañana, cuando no lo esté esperando, va a ser quebrantado. Y ese quebranto va a ser sin remedio. O sea, le va a llegar todo de repente y muy fuerte. Va a ser quebrantado, va a tener sufrimiento, va a tener dolor, va a tener motivos de qué quejarse, y ahí le va a venir el ay. El ay que Dios decía hace un rato, por ver la actitud del pueblo, el comportamiento del pueblo, ahora es el pueblo que lo va a tener. Ay de mí, ay de mí. ¿Quién me va a ayudar con esto? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Pero por qué? Porque no recibió la instrucción, la reprensión de Dios. Y ahí volvemos a decir, o sea, los mejores padres para los hijos son aquellos que casi no corrigen. Fíjense, cuando hay una pareja de esposos, hay regularmente uno de los dos es más suave, digamos así, para decirlo bonito, en la corrección con sus hijos. Y muchas veces, lamentablemente, es el varón. Y digo lamentablemente porque la cabeza de la familia instituida por Dios en su palabra es el varón. Pero muchas veces es el más que corrige de una forma más bonita, más suave, más sutil. Entonces, ¿qué hace? Que como la mamá es la que aparenta ser más fuerte ante los hijos prefieren siempre estar al lado del papá. O viceversa. Se dan, por supuesto, casos de hombres que sí ejercen la autoridad, la corrección sobre sus hijos como corresponde. La mamá es la que de repente es un poquito más alcahueta con los hijos. Entonces, pero siempre lo que se ve es eso: el hijo se va a ir con aquel que no le corrige, o que es más suave su corrección. Véanlo, igual en la iglesia. Mucha gente busca pastores suaves, que no le corrijan, que no le confronten. Pero entonces, que estamos siendo verdaderos pastores, no lo estamos siendo. Porque el Dios vivo, al que toma por hijo lo corrige. Y dice en la carta a los hebreos que si no le corrige, lo tiene por bastardo. O sea, es como un hijo de la calle, no es su hijo, no lo cuenta como su hijo. Entonces, porque amamos, tenemos que corregir a los hijos, a los discípulos. Y usted como discípulo esté atento. Si su pastor siempre le dice a 10 cosas sí y amén, a 100 cosas sí y amén, o se está equivocando el pastor, o se está equivocando usted, o usted es la persona más perfecta. Después de Cristo va usted. Pero siempre tiene que haber corrección para todos, de parte de Dios, de su palabra y de los que representan autoridad sobre nosotros, padres, pastores, demás. Ya para terminar ese punto de la rebeldía, en Ezequiel 2:7 dice: les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Aquí vamos a caer en lo mismo. No importa lo que quieran escuchar, dice Dios, háblales mis palabras. Hay gente que se molesta, por ejemplo nosotros, desde hace mucho tiempo y aún antes de ser pastora, todas mis conversaciones Dios estaba incluido. No importa que fuera con mi familia, no importa que fuera con mis amistades, aún en el ambiente de la televisión en donde trabajé, estaba en el camerino, estaba con la maquillista, con con el otro, yo les compartía del Señor. Y siempre estaban enfermos, ¿y qué voy a hacer como cristiana? Orar. Y así cualquier cosa, en todo ambiente siempre está involucrado el Señor en nuestras vidas, y más como pastores. Todo tiene que ver con el Señor. Y hay personas que si no son cristianos o si no están tan con las pilas puestas, de repente no quisieran cuando están hablando y eso, que el consejo sea a la luz de Dios y su palabra. Pero es que no podemos hablar de otra manera. No sabemos hablar de otra manera, y a usted no le conviene que le hable de otra manera, porque el bien para su vida está en Dios y en su palabra. Fuera de ahí es confusión. Ahí no hay nada bueno. Entonces, escuchen o dejen de escuchar, háblele a la gente palabra de Dios, háblele a sus hijos palabra de Dios, háblele a sus discípulos palabra de Dios, porque son rebeldes. La única manera entonces de apartar la rebeldía del corazón es hablando palabra del Señor. El tercer punto tiene que ver con el amor al dinero. La persona que ama el dinero es la persona que ha puesto su confianza en él, o sea, en el dinero. No cree que Dios es capaz de suplirle día tras día según sus necesidades.
Es una persona inconforme con lo que tiene, tenga poco o tenga mucho, es inconforme. Quiere garantizar su futuro ahorrando y amontonando riquezas. Ha convertido al dinero como su Dios. Depende de él. Si gana mucho, está feliz. Si pierde, aunque sea poco, está triste, cae en depresión. Siempre busca, aún incluso este tipo de gente, muchos caen o en el trabajo, para producir riquezas, se olvidan de su salud, se olvidan de su familia, se olvidan de Dios y su casa. Quieren producir para generar recursos. Pero muchos también caen en cosas como hacer riquezas malavidas. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Dicen, los que quieren enriquecerse, quieren más, no están conformes con su nivel económico. Caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos. Y en esta parte, en otra versión, dice que caen en afanes. Hay gente que se afana por amontonar recursos. Quieren pasar de un nivel a otro, de clase media a clase alta y a clase mucho más alta. Por eso usted ve a mucha gente, por ejemplo, jugando en Ciento Loto o lotería, cualquier tipo de cosas que hayan por ahí. Invierten en una, invierten en otra, y es como yo digo, si todo lo que invierten en eso lo invirtieran en una cuenta de ahorro, por ejemplo, en varios años tuvieran una gran cantidad. Pero ese deseo desmedido de tener una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo solamente le lleva a enfocarse a eso. Y se conforman con que un día ganan 200 o 300 de dólares cuando han perdido miles y miles y miles por este deseo necio, dañoso, este afán de enriquecerse. Pero ¿qué es lo que hace ese afán en la vida de la persona? Le lleva a hundirse, a caer en ruina y alcanzar la perdición. Pero dice el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y todo ser humano tiene esta raíz. El único que no la tuvo es Jesucristo, porque Él es perfecto. Entonces usted puede decir, pues si todos la tenemos, entonces, o sea, no es culpa de nosotros. No, todos la tenemos, pero también tenemos la responsabilidad. Podemos tomar la iniciativa de mantener podadita esa raíz. De aquí no me pasas. El problema es que muchos de los seres humanos no sueltan, son avaros, son idólatras de ese Dios dinero. Su felicidad, su gozo depende de lo mucho que tenga y de cómo siga amontonando y levantando sus riquezas. Entonces, mucho cuidado con esa raíz. ¿Cómo usted se da cuenta si la raíz ha echado muchas ramas, muchas flores y quizás fruto? En este caso, todo negativo. Cuando usted se apega más al dinero y no le quiere soltar. Cuando usted no honra a personas con dinero porque le duele. Cuando usted tiene que hacer un regalo y regala poquita cosa, mereciendo esa gente más de ahí y teniendo usted para dar más de ahí. Cuando a usted no le importa que usted dé lo barato, lo feo, lo malo y que la gente tenga un mal concepto de usted, porque está dando algo sencillo pudiendo dar algo excelente. Cuando a usted le cuesta dar, tenga cuidado. Recuerdo que alguien una vez, un pastor, elogió la corbata de otro pastor, y entonces esa persona después, o sea, el pastor que fue elogiado, después toma la decisión de regalar su corbata. Y aquel pastor que estaba en autoridad sobre el segundo, le decía, no, o sea, yo no te la elogié con el objetivo de que me la regales, simplemente te queda bien, está bonita. Y el pastor, el segundo, digamos así, le decía, por favor, recíbamela,
porque cuando usted me la elogió, la actitud y la intención de mi corazón fue, pero no se la voy a dar. Entonces yo necesito que usted me la reciba. Ahí está podando esa raíz. Hay muchas maneras de Dios redarguirnos y nosotros dejarnos redarguir para ser cada vez más mejores personas, mejores hijos de Dios. Dice entonces que esta raíz que hace cuando la gente la codicia más y más, se extravía de la fe. Ya anda por el mundo pero no parece cristiano. No se refleja esa rara belleza de Dios en la cara. El gozo, la paz no se refleja. Se extraviaron y en vez de estar realmente como cristianos caen en un montón de corrientes y doctrinas erróneas, falsas. Se extravían de la fe y se torturan. La tortura no viene de Dios. La tortura viene de aquel que tiene esa raíz sin podar. Mire, para que usted vea cómo es la tortura. Hay gente que tiene tanto dinero que se preocupa de si donde lo tiene está bien asegurado. Y no tiene paz porque está pensando que su dinero no se le pierda. Tienen una incertidumbre, una zozobra, una tortura en el corazón porque su dinero, su riqueza, su Dios le puede desaparecer de la noche a la mañana. Se torturan y acarrean muchos dolores. De ahí que, como decía alguien, revisemos si estos dolores que tenemos, dolores, enfermedades, dolencia, vienen como consecuencia de que la raíz en nuestra vida no está podada. Eclesiastés 5:10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Y esto lo vemos. El que tiene mucho quiere más, no se conforma. Quien ama el dinero, no se sacia de dinero. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Y dice, todo esto es absurdo, todo esto es vanidad. En Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero. Dios nos recomienda, nos manda, y conténtense con todo lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces, cuando la gente tiene ese afán desmedido por hacer riquezas y riquezas, ¿qué está mostrando? Inconformidad con Dios, desconfianza de Dios. Fíjense, en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca el pueblo por el desierto con el objetivo de introducirles en la tierra prometida, Dios les da el maná. Pero la orden de Dios era, según los números de miembros de la familia, tal medida de maná por día. No se preocupen por el mañana. No se preocupen, dice Dios, como nos habla en Mateo capítulo 6. Dejen ese afán y esa ansiedad. Solamente el viernes Dios mandó a través de Moisés y permitía que la gente recogiera doble porción, porque el sábado no se debía trabajar. Entonces, ¿qué hacían algunos? Diciendo, ay, si a Dios se le olvida su provisión, tal día, tal cosa, querían más, buscaban más y guardaban. O sea, por ejemplo, yo recojo el lunes, pero no debo recoger para el martes. Pero la gente sí recogía para el martes, creyendo que Dios le iba a faltar. Entonces, ¿qué hacía con eso que acumularon de más? Menos lo del viernes para el sábado, porque eso era mandamiento de Dios. ¿Qué pasaba con lo demás? Se le podría. Criaba gusanos. Y eso puede pasar con ese afán desmedido de la gente de querer atesorar riquezas. Puede que se le pudra. Que críe gusanos y no le aprovecha a él ni a nadie de los suyos. Tengamos mucha cuenta. Confiemos en Dios. Él es el que promete que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Entonces, ¿qué nos aconseja Dios? Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hay gente que hace un montón de cosas malas, porque si son buenas, ¿por qué tienen que ser ocultas? ¿Por qué nadie se puede enterar? Pero Dios, aunque usted crea que nadie le ve el que le tiene que ver, que es Dios. Y en su momento Dios sacará a la luz absolutamente todas las cosas en esta tierra. Porque cuando comparezcamos ante su presencia, por supuesto que todo Él lo tiene bastante en cuenta, pendiente. Pero en esta tierra todo saldrá a la luz. No se nos olvide ese punto. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice el Señor, vamos a hacerlo recto.
En vez de movernos por el egoísmo, por la rebeldía y por amor al dinero, hagamos lo recto. ¿Qué es lo recto? Lo que es justo, lo que es puro, lo que es verdadero, lo que es íntegro, lo que está lleno de bondad, lo que tiene las mejores intenciones. Y sigue diciendo, ante los ojos de Jehová, porque el mundo llama bueno a lo que es malo y llama malo a lo que es bueno. Entonces no es ante los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? A la manera del Señor, que sea aprobado por Él. ¿Y con qué objetivo Dios nos dice esto? Que hagamos lo recto delante de su presencia, para que nos vaya bien. Regularmente nadie quiere que le vaya mal en la vida. Entonces, si no quiere eso, haga las cosas a la manera del Señor y Él va a hacer que prospere nuestro camino, que nos vaya bien y que poseamos aún la tierra. Él tiene cosas grandes, cosas poderosas, preparadas para los que le aman, para los que se complacen en obedecerle, en hacer su voluntad. Digámosle entonces, si nos decidimos por eso, por hacerlo recto delante de su presencia y anhelarle el que nos vaya bien y que nos introduzca en buena tierra, orémosle al Señor que nos haga partícipes de las cosas grandes y poderosas que Él está haciendo en este tiempo. Desde hace varios años, mi esposo y yo le estamos orando así al Señor, al Espíritu de Dios, que nos haga partícipes a nosotros, a nuestra familia, a nuestro pueblo, de las cosas grandes y poderosas que Él está armando, que Él está accionando, que Él las tiene listas para soltarlas. Le hemos rogado que nos haga partícipes. Y créame, Dios nos está haciendo partícipes. De sus sueños Él quiere colocar en nosotros, sus hijos y sus siervos, que anhelen de ejecutar planes y propósitos a la luz de Él, según su Santo Espíritu. Y ya para terminar, Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24, dice, hagan lo que hagan. O sea, sin importar lo que hagan, en otras palabras, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. A eso nos motiva Dios. Cuando hagamos las cosas, tengamos pendiente, hagámosla de buena gana, con la mejor actitud e intención del corazón. Que la hagamos para el papá, para la mamá, para el hermano, el amigo, el jefe, una gente que no conocemos, una gente aún más allá, una gente que usted crea que no lo merece. Hágalo como si fuera para el Señor, se lo está haciendo a Cristo. Y de Él viene la recompensa. A veces esperamos recompensas, premios, elogios de la gente. Y la gente no puede dar lo que usted y yo realmente merecemos. Eso solo puede venir de Dios, que a Él es que estamos sirviendo.